es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. A todos nos ha pasado que de repente un día por la mañana abrimos la llave y no sale agua. De pronto el día se vuelve caótico. El día de hoy conversaremos con la doctora Gabriela Muñoz, que es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente, sobre el nexo entre agua, energía y nuestra vida cotidiana. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablarnos de este tema que nos afecta a todos. Para podernos adentrar en el tema, ¿por qué nos explica un poco del proyecto que usted tiene de este nexo entre el agua y la energía? Bueno, en principio muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por el interés. Sí, muchas veces hay cosas que afectan nuestra vida cotidiana y que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Exacto. Y es precisamente porque no las estamos relacionando. El nexo agua-energía me interesó especialmente, ya tengo unos 10 años que lo estoy estudiando. Usted es especialista en medio ambiente. Así es. Hasta donde uno puede ser especialista en medio ambiente. Entonces, para poder estudiar un sistema, sobre todo sistemas tan complejos como son los de los estudios ambientales, donde vamos a tener que confluyen factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, you name it, ¿no? De la propia diversidad de la ciudad, qué sé yo, del campo del medio ambiente, lo que vamos a tener es, para poder estudiarlos, vamos a hacer una sistematización en donde tomamos solamente una parte de ese universo complejo y empezamos a estudiarlo. Eso está muy bien. Sin embargo, es bastante común que no veamos esos sistemas eficientes o dónde se cruzan las interacciones de esos sistemas. Tomemos, por ejemplo, el agua. El agua que uno necesita desde que se levanta para lavarse los dientes, un baño, cuando tomamos agua, una taza de café, comemos, ya sin hablar toda el agua que los alimentos requirieron para crecer, para procesarse, para cocinarse. ¿Y qué pasa con los desechos? Entonces estamos muy acostumbrados a eso. Tomemos ese sistema del agua urbana. La captamos, posiblemente la transportamos, la limpiamos, la almacenamos, la usamos, generalmente se tira. Pero, y ha pasado por grandes etapas, desde los pueblos en la antigüedad, cuando pues, se concentraba una población alrededor de un río, ¿no? Ahí tomaban su agua, ahí ponían sus desechos, y después empezó a crecer la población y necesitaron otras maneras de tomar agua. Entonces había pozos, qué sé yo, ¿no? Después empezaron a traerlo por acueductos, hay que limpiarlas y separarlas. Pero ese sistema está tal cual, ¿no? Y es importante, claro. Pero ¿qué es lo que pasa en el tipo de fuente que está yendo a buscar? En el tipo, pues se va a mover, va a necesitar energía. Claro, sino ¿cómo llega el agua? O sea, ¿cómo llega el agua del pozo? Mucha gente dice que cuando uno abre la llave por la tubería. Pero ¿de dónde viene esa tubería? Esa tubería es como un sistema sanguíneo con muchas venas, pero de un lugar viene, y generalmente es un lugar lejano. Tomemos Tijuana. El agua que tenemos aquí, 90% viene del río Colorado. Eso está en Mexicali, el delta está allá. Entonces, 197 kilómetros de un acueducto que va a bombear por 1000 metros esa agua, que va a llegar, se va a almacenar en algún lugar, exactamente a la presa del Carrizo, después viene hacia la ciudad por ese sistema de tuberías, se almacena en otros lugares. ¿Qué es lo que pasa si la mayor arteria no tiene agua? No, un agua que, a huelga decir, ahí viene el nexo agua-energía, que el bombeo por 5 casas cuesta 500 millones de pesos al año solo por bombear agua. ¿Cómo se recupera? ¿Quién invierte? ¿Qué es lo que pasa si una de esas casas de bombeo no funciona? Bueno, eso es lo que pasó el año pasado cuando en esta ciudad tuvimos tandeos. ¿Por qué? Hubieron 3 factores que se juntaron ahí. Uno era que precisamente una de esas 5 casas de bombeo no funcionó. Hubo cambio de gobierno, no se arregló desde septiembre. Después las aguas, los derechos de aguas que se compran, que se venden de la ciudad a los productores agrícolas de Mexicali, no se dio. Y para acabarla, de hacer un problema mayor, no había llovido porque tenemos sequía. Claro, el cambio climático también afecta. Asociado, yo estudio cambio climático, pero no hay que culparlo todo al cambio climático. Sin duda es un factor que estamos viendo cada vez más. Pero decir que esa sea la única cosa, hubo esos 3
factores que tienen mucho que ver con la planeación. Claro. Entonces, ¿dónde tenemos esos nexos? Cuando uno no los toma en cuenta, y entonces tenemos tuberías que vamos a horadar porque vamos a meter una calle, que vamos a tener mayor circulación, que tenemos que pensar las cosas de manera integral. En una ciudad los nexos son vitales. Pero volvamos al nexo agua-energía y el río Colorado, el acueducto Río Colorado-Tijuana. Entonces, no hay suficiente agua para bombear, no hay la energía suficiente para bombearla y además tenemos poca agua. Y se descompuso una... Sí, así es, entonces hay poca agua. La presa, que está como almacén para surtirnos, el Carrizal, bajó de nivel. ¿De dónde saca uno el agua? ¡Ay, de los pozos! Sí, cerca del 12% viene de los pozos, muchos que han sido sobreexplotados y que ya muestran intrusión salina, o sea, el mar ha venido entrando. Y no hay posibilidad tecnológica al momento de poder recuperar eso. Sí, porque luego uno se pregunta que por qué no usamos el agua de mar, pero usted me ha comentado que es sumamente complejo, ¿no?, hacer eso. Es posible hacerlo, sí, y existe una tecnología, claro, pero lo que es energéticamente demandante. Okay, vamos a crear otro problema si no vemos dónde se están cruzando esos nexos, ¿no? Es muy demandante de energía. ¿Dónde la vamos a sacar? Bueno, vamos a poner paneles solares, ¿ok? ¿Y qué hacemos con las almueras? Bueno, las tiramos al mar. ¿Y qué haces con lo que estás impactando ahí, no? Y sobre todo con la mayor cantidad de aguas residuales que ahora van a estar en un sistema que está viejo, que está derruido, que no se mantiene. Problema si no consideramos una planeación integral. Entonces no podemos pensar el agua sin su relación con la energía. Y la tierra y lo demás. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar en el siguiente bloque. Les invitamos a que continúen con nosotros hablando de este importante tema. Bienvenidos a Diálogos de la Frontera. Gracias por continuar con nosotros. Estamos el día de hoy conversando con la doctora Gabriela Muñoz acerca del nexo agua-energía. Doctora, nos platicaba en el bloque anterior acerca de que la importancia es que es un sistema integral y que se necesita planeación para el abasto de agua. Platíquenos un poco de qué tipo de planeación es la que tenemos que considerar, además de la energía, para que el agua llegue a nuestras casas. Bueno, sin duda el agua es vital, ¿no? Es una parte que va a impulsar nuestras actividades cotidianas, pero también se necesita para la industria. Entonces, realmente es lo que mueve a una ciudad, en este caso, ¿no?, que estamos considerándola. Toda esta serie de vasos sanguíneos, que son las tuberías, que llevan agua, pero también que sacan los desechos como aguas residuales, deben estar bien planeados, ¿no? No solamente en la energía, como decía usted, sino en el uso de suelo. Por la energía y la cantidad de combustible y tipo de combustible que se está utilizando para impulsar, para generar esa energía, también vamos a tener unas emisiones de gases de efecto invernadero u otros contaminantes atmosféricos. Por ejemplo, en este bombeo en el acueducto Río Colorado-Tijuana se están generando cerca de 51 toneladas de partículas PM10 o cerca de 170,000 toneladas de CO2 por consumo energético. Entonces ve cómo empiezan realmente a hacerse los nexos visibles. Ahora bien, si pensamos en ese impacto que puede tener sobre la población, entonces ya tenemos un nexo agua, energía, calidad del aire, salud pública, ¿no? Que no es que vayamos a caer inmediatamente, esperemos, en el suelo, ¿no?, por la cantidad de contaminación que vamos a estar respirando, pero que a la larga va a tener un impacto. Pero volvamos al agua. El agua es bastante importante. Todos los días usamos agua. Y no estamos ni siquiera conscientes de qué cantidad del agua utilizamos. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona necesita 120 litros por día, ¿no? Y ay, ¿a poco? Suena mucho, pero si uno empieza a hacer un balance de su huella hídrica, los invito a que la hagan, ¿no? Que huella hídrica es la cantidad de agua que consume una persona en su día a día. Sí. Entonces digamos, bueno, me levanto, voy al baño, bajo, si no es ahorrador, esa instalación va a gastar 25 litros de una sola.
tirada del pedal o de lo que sea, ¿no? De la manija. Ahora bien, voy, me cepillo los dientes, voy y tomo café. Entonces empieza uno a ver que en los 120 puede ser que se rebasen fácilmente. Ahora bien, la ropa que lavamos, ¿cuánto se tira de eso, ¿no? Si regamos el jardín, ¿no? Bañamos al perro, qué sé yo. Toda esa uso de agua que tenemos, que viene con una herencia energética también, va a formar la huella hídrica. Más o menos en Baja California, un habitante promedio está consumiendo 220 litros por día. Por habitante. Claro. Y si vemos a nuestra ciudad hermana en California, estaban utilizando antes de este último sequía de 7 años que recién terminó, hasta 680 litros por día por habitante. Muchísimo. Sí. Muchísima agua. Y no somos conscientes de eso, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que ser conscientes? Porque si nos está llegando desde un lugar que está a 1 hora, 2 horas, que se gasta un montón de energía, que se tiene que recuperar esa inversión que se está haciendo solo en bombear agua. Ahora bien, ¿cómo vamos a pagarla? ¿Realmente estamos pagando ese transporte? Porque es muy caro, ¿no? Resulta ser que es muy costoso traer el agua y no estamos conscientes de eso hasta que no tenemos agua y nos empieza a afectar la vida cotidiana. Nos preguntamos, ¿de dónde viene el agua? ¿Por qué falta el agua? ¿Por qué no arreglan el tubo? No es cierto, la mayoría de personas empieza a despotricar porque no tiene agua. Exacto. Y tiene razón, y tenemos derecho a un agua limpia. Y eso me lleva no solamente en transportarla, el agua generalmente uno no la va a tomar del río, la purifica. Cerca del 40% del presupuesto de un municipio se va en operar esas plantas de tratamiento, que si no se mantienen al rato ya están solvatas llenas de sedimento. Y ya ni siquiera se van a tratar de potabilizar ese agua o de recuperar las aguas residuales o de tratarlas. O sea, imagínense, son gastos energéticos en todo esto. Y aparte es otro nexo ahí porque también la cuestión de la basura y la contaminación del agua. Esa es otra. Porque no se puede usar el agua del cañón, por ejemplo. Mire, estamos mal en el reuso. O sea, si un agua que es carísima, bombear, traer, que viene con una historia... Yo no sé qué tanto habrá visto esa agua, ¿no? Pero venimos, la usamos una vez y la tiramos. Hay que pensar en maneras de bajar esa dependencia de una sola fuente. Y una de las cosas que tenemos que ver muy seriamente es ese reuso del agua. Ya lo estamos utilizando. Les decía que venimos utilizando agua del río Colorado. Y en esa Estados Unidos, 7 estados de la Unión Americana la utilizan para riego. Y algunos estados como Nevada ya están incorporando aguas tratadas a ese río. Entonces, de alguna manera ya lo estamos haciendo, estamos reusando nuestra agua, pues tenemos que reusarla aquí nuevamente y tratar de abrir las oportunidades de fuentes de aguas, reducir esa dependencia y también estar conscientes de dónde viene, de lo que realmente cuesta, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros también en nuestra vida cotidiana para reusar el agua? O sea, muchas veces el agua con la que lavamos los platos la podemos usar para otra cosa, tal vez para regar las plantas, lavar la banqueta, en lugar de usar el agua solamente una vez. Exactamente. ¿No? Ahorita con los tandeos yo creo que es donde empezamos a sacar las estrategias para ahorrar agua, ¿no? Y nos bañamos con menos agua, lavamos los platos con menos agua, pero realmente no tenemos una conciencia clara de desde dónde es, por qué no tengo agua, ¿no? O sea, usted me hizo una vez una pregunta ¿de dónde viene el agua? Y yo realmente dije, no, pues nunca me pongo a pensar que viene de tan lejos. Sí, claro. Hay maneras de bajo estrés poder crear estrategias interesantes. Y le voy a hablar del caso de el día cero de agua que pasó Ciudad de Cabo en Sudáfrica. Bueno, en el siguiente bloque nos comenta, doctora. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Seguimos conversando con la doctora Gabriela Muñoz acerca del nexo agua-energía. Doctora, nos habló ahorita antes de irnos al siguiente bloque del día cero del agua. ¿A qué se refiere con esto? Me asusta un poquito. Bueno, sí, está para asustarse. En Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, precisamente como en muchas ciudades que dependen de una sola fuente, que no había un consumo moderado,
de repente el grupo, el organismo operador dijo, ¿saben qué? No vamos a tener agua. En 3 meses ya no vamos a tener agua. Y entonces era tremendo porque todos los días, bueno, 28 días para que se acabe el agua, 12 días para que se acabe, porque entonces la población reaccionó de una manera sorprendente. Empezaron a moderar su consumo, empezaron a compartir las estrategias de las que usted hablaba, precisamente bajo presión, y lograron no solamente no llegar al día cero, sino revertirlo al menos por un par de años. Entonces es posible claro que es posible. Contribuir. Sí, y eso hablamos de tragedias los comunes en medio ambiente, en donde una acción, que no hay una conciencia de los recursos naturales. Pensamos que uno va y son infinitos, yo puedo pastar, hacer, tomar, extraer, y en el momento, que nunca se van a acabar, y en el momento en que ya tenemos pues, el escenario apocalíptico encima, es cuando hay estrategias, sobre todo comunitarias, que están respondiendo de una manera efectiva, para no solamente revertir eso, sino alejarlo y empezar a realmente hacer no solamente un cuidado del recurso natural compartido, sino de la comunidad. Entonces el papel de la comunidad, o sea, es importante para evitar los tandeos de agua, el desabasto, ¿no? Tienen un papel importante. O sea, sin duda el que, volviendo a los tandeos, en que en Tijuana vayamos o no a seguir con esto, pues va a depender mucho de las condiciones climáticas. Cada vez bajo condiciones de cambio climático se comenta, y fue la NASA en sus modelos, que dice que las sequías en esta parte de Estados Unidos, bueno, la parte sur de Estados Unidos y noroeste de México, va a sufrir cada vez más de sequías más prolongadas. Duraban, no sé, 5 o 6 años cada 20, no, pues ahorita van a dar 10, 15 y van a ser más frecuentes. Eso quiere decir que va a haber menos agua de una fuente compartida. Eso es innegable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en toda nuestra planeación? Viendo, yo le decía, a los agricultores que dan el agua, de qué manera la están utilizando el agua de una manera más eficiente si es posible, cómo son las transferencias entre la ciudad y el campo, cómo lo estamos utilizando en la ciudad. Entonces, y sí, la población tiene un papel relevantísimo. Eso me lleva a contestarle una pregunta que había dejado sin contestar acerca de la basura. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En un sistema que está tirando aguas residuales, que idealmente tendrían que ir a una planta de tratamiento, si hay tuberías rotas, si hay tuberías abiertas, como se da en muchas ciudades, o al menos en esta ciudad, entonces tenemos fugas de agua o descargas ilegales de aguas residuales sin tratar, y no solamente una agua doméstica. Muchas veces las personas mismas utilizan como si fuese un basurero, el WC, el río, el lago, lo que tengamos. Y de repente tenemos casos visibles como el Cañón del Matadero, si bien recuerda, después de 3 días de lluvia en diciembre, un sitio donde estaban desembocando de manera natural por ser una subcuenca. Había basura de construcción, había muebles, bueno, pues eso terminó taponeando las pocas salidas que tenía, se colapsan la tubería que estaba vieja, y entonces tenemos un lago de agua residual que duró cerca de un mes en que pudiese ser removido para que fluyera, y se sacaron creo que 53 metros cúbicos de basura. Esto, otra vez, volvemos a la planeación integral. Es como un efecto dominó. Si no hacemos la primera parte bien, empieza a venirse una serie de problemas como este de la basura. Ya no se podía usar esa agua, se taponeó, resolvemos lo de la basura, pero tiene consecuencias en el agua. Le decimos el efecto cobija chiquita, ¿no? Uno se jala la cobija y destapa al otro. Exacto. No tenemos que pensar en esos nexos, en la manera en que se cruzan y en eficientar los sistemas por nuestra propia subsistencia en primer plano, pero también porque debemos no es solamente el derecho de gozar de un ambiente limpio, sino la responsabilidad que tenemos de mantener ese ambiente limpio. Claro.
Y en el temor que hay, no voy a hablar temor, voy a decir preocupación que hay en la comunidad en general es cuál es el escenario entonces para el agua en la actualidad, porque en el momento que se anuncia no hay suficiente agua y vamos a hacer un tandeo, digamos, ¿cómo es posible que no haya agua? Nos parece como que eso no puede pasar, siempre hay agua. ¿Cuál es el escenario a su particular punto de vista para este año, por ejemplo? Que dicen, bueno, en verano menos va a haber agua porque se va a evaporar y no llueve, entonces vamos a tener un gran problema. ¿Es real esta preocupación? Claro que lo es, y bueno, y ahora sí me gustaría hablar de cambio climático. Bajo condiciones de cambio climático, la fuente de agua en la que dependemos 90%, que es el río Colorado, se estima que en los siguientes 15, 20 años se va a reducir hasta de un 30 a un 40 o quizá más su cantidad de flujo. Eso quiere decir menos cantidad para todos los usuarios. Entonces, sí. Porque en el verano, sí, claro, condiciones bajo cambio climático, va a haber menos nieves en las montañas que se están deshielando y están armando ese río, lo están formando, ¿no? Entonces, sí, esa fuente hay predicciones, hay estimaciones científicas de que se va a reducir. Y es ahí que, claro que todos vamos a sufrir, y es cuando tenemos que voltear a ver hacia otro portafolio de otras oportunidades de agua, ¿no? Claro que debemos preocuparnos, pero hay soluciones, recordemos a Ciudad del Cabo. Doctora Gabriela, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión a hablar de este tema tan importante, nexo agua y energía. Espero nos pueda acompañar en otro momento. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por interesarse en estos temas. Muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden consultar nuestra página de internet www.colef.mx y también si desean ver los demás programas de Diálogos de la Frontera, tenemos nuestro canal de YouTube. Les invito a que se suscriban. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Nancy Utley.